Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Esta noche hablaremos de los ataques de Hamas a Israel y la respuesta de Israel con Operación Margen Protector. Nuestro hashtag para esta noche es numeral sin protección en Medio Oriente. Bienvenidos. Bueno, para discutir sobre lo que sucede hoy en Israel y en particular en la Franja de Gaza, me encuentro en el set de Canal Capital con Marcos Pekel, profesor del externado de la Academia Diplomática, columnista del Espectador y director de la comunidad judía aquí en Colombia. Alexander Montero, asesor de la Embajada de Palestina, Rafat Kodme, internacionalista y profesor de la Universidad Militar, y Carlos Patiño, profesor de la Universidad Nacional. Bueno, bienvenidos a todos. Henos aquí otra vez, luego de Plomo Fundido en 2008, Pilar Defensivo en 2012 y aquí con Margen de Protección en 2014. Les propongo que veamos esta primera nota para entender qué está pasando y volvemos aquí con el análisis en Hashtag Internacional. Veamos la nota. Margen Protector, así bautizó el ejército de Israel la nueva operación militar contra la Franja de Gaza, un territorio de 360 kilómetros cuadrados en el que vive 1.8 millones de palestinos y que controla el grupo islamista Hamas, considerado terrorista tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea. En este bombardeo al menos 51 personas han muerto y más de 450 están heridas, a consecuencia de la ofensiva aérea lanzada por la aviación de Israel. El ataque israelí se da en respuesta a los más de 200 cohetes de Hamas, llegando algunos de ellos a Jerusalén y a Tel Aviv, e incluso a las costas de Haifa a 160 kilómetros al norte, así como a la región de Dimona, ubicado al sur de Israel, en donde hay una central nuclear. El presidente palestino Mahmoud Abbas tachó de genocidio la campaña israelí. ¿Cómo se llama esto en derecho internacional? Esto es un genocidio. Matar familias enteras es un genocidio. Por su parte, el presidente israelí Benjamin Netanyahu prometió intensificar su ofensiva contra el movimiento islamista Hamas. En este preciso instante, las Fuerzas Armadas de Israel ya están respondiendo con dureza al lanzamiento de cohetes contra ciudadanos israelíes por parte de la yihad islámica en la Franja de Gaza. Si no hay calma en el sur de Israel, entonces habrá ruido en Gaza. Según las fuerzas aéreas israelíes, esta ofensiva tiene como objetivo frenar los ataques mediante cohetes hacia territorio israelí por parte del grupo islamista. Es el motivo esgrimido también en las operaciones Pilar Defensivo en 2012 y Plomo Fundido en 2008. Esta, la operación más grande hasta entonces, que duró 22 días, en los que unos 1.400 palestinos y 13 israelíes perdieron la vida.
Inicialmente, la intensidad de la violencia subió a partir del 12 de junio tras la desaparición y asesinato de Gilad Shaar, Neftali Frenkel y Eyal Gibran, que hacían autostop a la salida de la escuela religiosa cerca en un asentamiento israelí en Cisjordania. Y de nuevo el pasado 3 de julio, cuando un joven palestino fue secuestrado y asesinado. La autopsia indica que fue incinerado vivo y las investigaciones apuntan a un grupo de judíos extremistas como venganza por el triple crimen. La situación de violencia ha generado reacciones internacionales. Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, reaccionó ante estos enfrentamientos. Estoy alarmado por la nueva ola de violencia que ha vuelto a Gaza, en el sur de Israel y Cisjordania, incluyendo en el este de Jerusalén. Esta es una prueba importante que la región de Gaza está al borde del precipicio. Bueno, ¿les parece si arrancamos tratando de entender lo que sucedió en las últimas semanas y llevó a esta reacción por parte de Hamás en la Franja de Gaza y la respuesta israelí? ¿Qué fue lo que sucedió, Alexander? Empezaría con usted, a ver si nos explica quiénes fueron los responsables del secuestro y posterior asesinato de estos 3 jóvenes israelíes. Bueno, de hecho, hasta el momento, el gobierno israelí no ha sido capaz de mostrar ninguna prueba que permita aclarar o llevar a un señalamiento concreto hacia Hamas. Existe un señalamiento del primer ministro Netanyahu, que fue Hamas, mencionó a nombre propio 2 aparentes milicianos de Hamas, pero no hay ninguna prueba concreta que haya sido este movimiento. Por tradición, este movimiento y cualquier otro movimiento palestino que realiza algún acto de resistencia en contra de Israel siempre había asumido la autoría de sus hechos. Con esta cortina tenemos que entender otra cosa, tenemos que entender fundamentalmente 2 cosas. En primer lugar, que no se trata de una situación de autodefensa israelí ni de legítima defensa. Se trata sencillamente de una cortina de humo para distraer las atenciones de la comunidad internacional hacia el proceso de paz. Ya vamos para allá, pero evidentemente hubo un detonante que fue, digamos que fueron los secuestros y el posterior asesinato también del joven palestino. ¿Cómo se lee de Israel el secuestro de los 3 adolescentes? O sea, Alexander dice no ha habido ninguna prueba de que eran Hamás. O sea, ¿cómo se lee desde allá? ¿Qué otra lectura podría haber? Bueno, primero de todo, Laura, muchas gracias por invitarnos, a mis amigos panelistas acá. Buenas noches a todos. Realmente, ¿quién cometió el secuestro y asesinato de los muchachos es un poco irrelevante? Vimos unas imágenes que son realmente conmovedoras de 3 personas que durante 2 semanas no se sabía su paradero y aparentemente estaban secuestradas, y en las calles de Cisjordania y Gaza estaban celebrándolo. Ver niños palestinos que hacían 3 como si los 3 secuestrados fueran un trofeo de guerra. Finalmente, cuando aparecieron muertos, no hubo ninguna condena de Hamas, se quedó callado. Por lo tanto, el tema de los secuestros es parte de una cultura que está fomentando realmente la demonización de los judíos por parte de Hamas y la autoridad palestina. Perdón, y el tema, Alexander, déjeme acabar. Y por otro lado, el tema de los cohetes es separado, porque durante el momento en que estuvieron secuestrados los 3 muchachos, comenzó Hamas a lanzar cohetes a Israel debido a las operaciones que estaba llevando a cabo Israel para encontrar a los secuestradores. Marcos, un asunto, Laura, disculpa. Y en aras de la teleaudiencia, justamente, cualquier televidente puede buscar en el registro gráfico en internet las declaraciones de Netanyahu diciendo que no hay pruebas. Y de hecho, el tema de los secuestrados no me parece irrelevante porque es el punto de partida del genocidio que está ocurriendo. Sin embargo, me gustaría preguntarle, usted acaba de decir, en Gaza celebraban. ¿Dónde está esa celebración? ¿Dónde están esas pruebas? O sea, no, con todo el respeto suyo, no es solamente la palabra que suya empeñada, sino con pruebas y con evidencias. Son las fotos que subieron a todo tipo de mecanismos sociales, redes sociales, donde ponían las fotos de la gente celebrando, pero no importa. Lo que digo que claro que sí importa. Sí, importa porque celebraron, porque la cultura de la demonización del judío es parte que no solo de Hamas, sino de la autoridad palestina. Por eso los secuestros y por eso los muertos son trofeos de guerra y los muestran así. Podemos Esa hablar, es la cultura podemos que hablar. Esperen un segundito. Laura, un segundo. Podemos hablar de celebraciones en Jerusalén de los israelíes cuando incineraron al palestino. Y de eso sí hay pruebas.
Ok, pero antes de pasar a esto, yo creo que aquí se dijeron cosas muy importantes. Marcos dice, esto fue irrelevante, los asesinatos de los 3 jóvenes, pero Alexandra... No, irrelevante quién lo hizo. Exactamente. La cultura de la violencia imperante. Cuando usted empezó su intervención, empezó diciendo una cosa, y es que esto es una cortina de humo. Entonces yo quisiera preguntarle a Carlos y a Rafat si los rockets que envía Hamas a Israel y la respuesta de margen de protección tienen algo que ver, o en efecto son cortina de humo y van a pasar de cualquier manera, con jóvenes asesinados de ambos lados o no. Bueno, gracias Laura por la invitación y también un cordial saludo para todos. Lo primero que tengo que decir es que la violencia originaria que hay en este momento en el conflicto palestino-israelí proviene realmente del hecho de que Israel es el Estado ocupante, es un Estado colonial, y por tanto cualquier tipo de resistencia que se genere al interior de Palestina es una resistencia legítima e incluso desde el punto de vista del derecho internacional. Recordemos que el derecho internacional permite, hay leyes internacionales que dicen que todo pueblo ocupado por una potencia extranjera, una potencia invasora, tiene el derecho a resistirse por cualquier medio. Así que ese es el primer punto que quiero tocar. La violencia originaria siempre va a provenir del hecho de que hay un Estado ocupante. ¿Por cualquier medio? Así lo dice el derecho internacional, claramente. Incluso violaciones flagrantes al derecho internacional humanitario. No estoy hablando de las consecuencias o los efectos. Ajá. Estoy diciendo que el pueblo invadido tiene derecho a resistirse incluso por medio de las armas contra el pueblo invasor. Okay. Por medio eso está de en las el derecho armas. internacional, no es un invento mío. Matar muchachos adolescentes. Espera un momento, yo no estoy hablando de las... No hay pruebas de eso, Marcos, no hay pruebas de eso. Pero, bueno, segundo punto que quiero tocar. La operación que se está efectuando hoy en día no es más que una de tantas operaciones que se han venido implementando sobre Gaza y Cisjordania desde el año 2000 e incluso antes, de manera sistemática, premeditada, intencional. Bueno, de hecho, así han sido todas las acciones. Lo que no dicen los grandes medios occidentales es que antes del secuestro de los 3 jóvenes israelíes en junio pasado, hubo también el secuestro y asesinato de un joven palestino en mayo. ¿Cuál es el punto? En que normalmente cuando ocurren este tipo de acciones, siguiendo a Alexander, suele ser una cortina de humo, un eufemismo que se usa, el término legítima defensa, para llevar a cabo o implementar acciones que ya estaban diseñadas de antemano. De hecho, esta operación de hoy, de este mes, estaba diseñada y hay pruebas fehacientes de que estaba diseñada desde enero, tal y como ocurrió con Pilar Defensivo en noviembre de 2012, tal y como ocurrió con Operación Plomo Fundido en diciembre de 2008, enero de 2009, y con las demás operaciones como en el 2004, como Días de Verano, Nubes de Otoño. Bueno, en realidad a Netanyahu habría que colocarle mejor otro tipo de nombres. Okay, por ejemplo, Operación Canibalismo Primitivo, más bien, en vez de colocarle este tipo de nombres. Bueno, pero si suponemos, digamos, si seguimos con la hipótesis de que esto era, digamos, que esto fue planeado, o de que incluso si no hubiese sido planeado era algo que de todas formas de ambos lados estaban buscando una nueva confrontación. Supongamos, sigamos con esa hipótesis. ¿Qué se está ganando? ¿Qué es lo que se quiere? ¿A dónde se quiere llegar? ¿Qué es lo que quieren las partes? Mira, yo lo que creo es que estamos en medio de un nuevo capítulo de un guión que ya conocemos del conflicto palestino-israelí. Pero este guión, este capítulo en el medio de este guión hoy tiene unas connotaciones bastante particulares. El presidente Mahmoud Abbas venía haciendo un esfuerzo por crear un gobierno de unidad nacional muy importante, al que había ingresado Hamas, y había una especie de armar un gobierno de tecnócratas, no de políticos, que tratara de darle respuesta a esta condición. Se sabe que de antemano, y mucho antes de la escena del secuestro de los jóvenes y toda esta escena de violencia, el gobierno de unidad nacional que había creado Palestina ya tenía problemas graves, y problemas graves de compenetración entre Hamas y el gobierno de Al-Fatah. Porque aquí hay que distinguir además que una cosa es Hamas y otra cosa es Al-Fatah. Al-Fatah es un movimiento secular, es un movimiento con una concepción política nacionalista, pero una concepción centrada en la construcción de un Estado. Mientras que Hamas es fundamentalmente un movimiento islamista que pretende crear una sociedad islamista y que sigue teniendo como objetivo fundamental la destrucción de Israel y la idea de echar a los judíos al Mediterráneo. Fatah renunció a eso hace muchos años y optó por el pragmatismo y el realismo político, que es lo que hace Arafat desde el acuerdo de Oslo en 1993, y sobre eso viene un cambio político de fondo de Fatah
Fatah y una retoma del poder muy importante. Hay que recordar además que después de 2005, Fatah y Hamas se enfrentan en una guerra civil, por decirlo de alguna manera, entre los dos movimientos y que arman una confrontación permanente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los palestinos de Gaza hoy son prisioneros tanto de Hamas como de la acción de Israel. Y esto es muy importante, porque Hamas lo que está haciendo es volverse protagonista de la política palestina. Y está pasando incluso por encima de Mahmoud Abbas, se está victimizando, está tratando de convertirse en el gran defensor de Israel, de Palestina, y con mostrar a Israel como el gran agresor. Del otro lado, Israel asume una acción de defensa frente a algo que es claramente demostrado, y es Hamas está claramente armado con cohetes importantes, cohetes de un alcance de más de 100 kilómetros, muchos cohetes de fabricación iraní. Esta vez es la primera vez que logran pasar 70 kilómetros de alcance. No, también en la operación pasada ya habían llegado cohetes a Tel Aviv, que fueron siempre interceptados, han sido siempre interceptados. Pero quiero decir algo, Laura. Pero déjame, yo termino acá. Entonces, en este contexto, aquí hay un asunto de fondo que es muy importante, es ¿para dónde iba el proceso de paz? El proceso de paz iba para alguna parte, el proceso de paz iba a darle fortaleza al gobierno de Al-Fatah, frente a la perspectiva de crear un gobierno de un Estado secular. Y esto quiero ser claro en esto, porque este es un tema de fondo importantísimo, no solo entre Palestina e Israel, es un tema importantísimo entre los palestinos. Es cuál es la perspectiva de Estado que van a armar, un Estado secular o un Estado islamista. Y esto hay que ponerlo en un contexto muy importante, que es el contexto de la guerra en Siria, el Estado Islámico de Irak y el Levante, la caída de los hermanos musulmanes en Egipto. Regional, pero ¿por qué, Alexandro, no nos cuentas un poco cómo está la relación de fuerzas adentro? Hay una cosa muy importante que mencionaba Carlos Patiño, y era el tema del proceso de paz. Vamos a ir un poco atrás. ¿Cuáles son los argumentos israelíes en torno a la división y en torno al proceso de paz? Cuando existía la división entre Fatah y Hamas, el primer ministro israelí Netanyahu decía: no podemos negociar porque no hay con quién negociar, porque están separados. Ahora, hay una unión, la separación se logró superar, y ahora el argumento de Netanyahu es: no vamos a negociar porque están unidos. Ahora, Israel necesitaba con urgencia un pretexto para motivar una nueva separación en el gobierno de unidad. Gobierno de unidad construido por tecnócratas. Era una gran mentira también que Hamas se fuera a tomar el poder en Palestina. Parte del acuerdo de unión era crear un gobierno de tecnócratas. La Unión Europea, Estados Unidos, no le caminaron a Israel en esa primera reacción de disolver el gobierno de unidad palestino. Israel necesitaba con urgencia un pretexto para crear una nueva división. Hay que recordar otra cosa, también que lo mencionaba Carlos Patiño, y es que no fue en 2005, fue en 2006 cuando se generó la división. Y la división entre Fatah y Hamas, también se puede recordar, hacer una breve historia, se da porque hay un proceso electoral en Palestina que fue legítimo, que fue legal, que fue supervisado por la comunidad internacional, que seguía, no importa si fuera Hamas o fuera Fatah, iba a seguir el norte de un Estado secular, que a nivel parlamentario lo ganó Hamas con la supervisión de la comunidad internacional, y ese tipo de democracia a Israel no le gustó. Bloqueó Palestina y generó la división. Deja de Laura Montico ahorita y complementar. Primero de todo, en el 2007, Hamas expulsó a la autoridad palestina de Gaza por la fuerza, más de 200 muertos en una miniguerra civil. Hamas, para mantenerse vigente, necesita esta ronda de violencia. Esto que está pasando no le sirve a Israel, le sirve a Hamas para decir: aquí estamos. Hamas estaba en una situación complicada desde la primavera árabe. Toda la plata que tiene Hamas la invierte en unos sofisticadísimos cohetes, mientras la población la mantiene, como decía el profesor Patiño, secuestrada y en condiciones de vida realmente deplorables, porque la plata la gastan en construir toda la infraestructura que hicieron para poder mandar cohetes a Israel. Hamas en este momento adquiere vigencia. Hamas no tiene un discurso político para Israel. Hamas no tiene una propuesta clara para Israel: venga, negociemos esto, porque Hamas no reconoce a Israel. Eso no lo dice la carta ideológica, perdón, lo dice la carta ideológica, y en ese sentido la única forma que tiene Hamas para mantenerse vigente es con episodios como este, lamentables, donde la población civil en Gaza, rehén de Hamas a todo nivel, termina siendo, lamentablemente, sufriendo las consecuencias de una guerra que Israel no quiso, que a Israel no le sirve, y que la empezó Hamas para decir: aquí estamos, nosotros somos importantes. Eso no es cierto, Marco, no distraiga a la audiencia por dos razones. La primera, sí le conviene a Israel, porque casualmente en este momento se está definiendo el presupuesto de defensa para el año entrante. Le habían sugerido al ejército israelí un recorte significativo, y el ejército israelí necesitaba echar mano de cualquier cosa para demostrar que ese recorte no se podía hacer. Entonces sí le conviene a Israel. Y en segundo lugar, es irónico
ilógico que usted diga que quien tiene secuestrado a los gazatíes es Hamas, cuando todo el mundo sabe y la comunidad internacional sabe y Naciones Unidas sabe del bloqueo por tierra, mar y aire que Israel hace. Pero si es necesario el bloqueo. Usted no ve los cohetes que tienen con bloqueo, imagínense los que tuvieran sin bloqueo. Cohetes para matar civiles en Israel. No les sirve para nada más. Vamos a mostrar dos cosas en cámara. Primero le vamos a pedir al productor que nos ponga el mapa de la franja de Gaza para ubicar bien a los televidentes. Ahí pueden observar la franja de Gaza. Toda esa frontera está bloqueada por Israel y también desde el mar Mediterráneo no hay acceso a esa franja. Lo que entra y sale es controlado por el Estado de Israel, y en este momento hay una discusión si se debería cortar el agua y la electricidad. Alexander, también voy a pedir que nos pongan unas fotos de unos búnkers en unos colegios en la ciudad de Sderot. Si me pueden sacar las fotos, aquí están. Estos son unos búnkers en el colegio más grande de una ciudad al lado de la franja de Gaza. Los niños literalmente salen a refugiarse en esos búnkers porque esa ciudad ha llegado a recibir hasta 200 rockets por día. El consejo, entiendo, decidió que los niños de todas formas tenían que estudiar, que no podían quedarse eternamente en la casa, y por eso han construido a todo lo largo de la franja esos búnkers. Entonces suenan las sirenas y los niños corren ahí. La pregunta es la siguiente: ¿quién controla la franja de Gaza? ¿Por qué no se pueden detener los rockets, Alexander? Quiero volver a la imagen de los búnkeres porque me recuerda las palabras de nuestro embajador Mansour en Naciones Unidas hoy, justamente con el tema de los segundos que planteaba el embajador israelí. Él decía: los búnkeres de protección de la población gazatí son sus propias casas. Ellos no tienen dónde huir, no tienen dónde esconderse. Desde el 2000 hasta la actualidad, Israel ha asesinado 1.472 niños menores de 15 años. Entonces, y quisiera preguntarle a Marcos directamente si para él esto es un genocidio o no es un genocidio. Ya vamos para allá, para los ataques a las casas de los civiles en Gaza. Ya vamos para eso, pero la pregunta es que aquí contestémosle a Luz Omaira. Empiecen a mandarnos las preguntas a @internacional con el hashtag numeral sin protección en Medio Oriente, NMO, y empezamos a contestarlas desde aquí, pero contestémosle a Luz Omaira. ¿Quién está en control de la franja de Gaza hoy? La Autoridad Nacional Palestina, a través de un gobierno de unidad. ¿Y es la Autoridad Nacional Palestina responsable de los rockets a Israel? Es la sociedad civil palestina, que está acorralada después de 67 años básicamente de ocupación. Por otro lado, las casas, o sea, están bombardeando civiles en Gaza. Hoy Ban Ki-moon dijo: estamos atrapados, o sea, la población civil de la franja de Gaza de Israel está atrapada entre la irresponsabilidad de Hamas y la crueldad de Israel, o la retaliación cruel de Israel. ¿Es esto una sin salida, Carlos? Mira, el gran debate en la comunidad internacional hoy es que no es claro para dónde tomar, y tú lo acabas de decir. Hay un problema de cómo vamos a mediar y qué es lo que se va a mediar. De hecho, los mayores gobiernos europeos están frente a el tema de la mediación con respecto al proceso de paz, que es lo que hay que mediar, un proceso de paz que fracasó y murió en el camino y se perdió completamente. Mediar frente a un grupo radical como Hamas, que no es cierto que sea la Autoridad Nacional Palestina que gobierna en Gaza, es Hamas el quien gobierna bajo el nombre de una especie de concertación de Autoridad Nacional, pero es Hamas quien ejerce el gobierno de manera directa y quien establece el control directo. De hecho, las grandes disputas con Al-Fatah tienen que ver con esa condición, y yo quiero separar aquí al presidente Mahmoud Abbas, que ha hecho un gran esfuerzo por armar una política distinta. De hecho, el presidente Mahmoud Abbas... Pero por eso es la pregunta, claro. Alexander, ¿quién está gobernando? ¿Quién está detrás de los ataques? ¿Cómo se hace para romper el círculo vicioso? Ahora, ¿cuál es el asunto de fondo acá muy complejo para la comunidad internacional? Que Ban Ki-moon lo ha dicho con claridad, es qué es lo que se puede mediar, qué es lo que se puede, digamos, negociar, porque al día de hoy no hay una mediación y una negociación posible. Y en este caso, tanto los 3 adolescentes secuestrados y asesinados israelíes como el adolescente palestino secuestrado e incinerado marcan 2 extremos brutales de la relación y la confrontación política entre palestinos e israelíes. Ahí esto lo que deja sobre la mesa es una gran incertidumbre de qué es lo que se puede mediar, porque quiero recordar que es que
incluso la presencia de Ismail Haniyeh desde que llega en 2007, es una presencia absolutamente radical que rompe los diálogos, ni siquiera con Israel, lo rompe con Al-Fatah. Y luego el mismo gobierno de Netanyahu, muy criticado incluso por muchos sectores de Israel y de muchos sectores judíos importantes, liberales, etcétera, tienen también una posición que consideran que Netanyahu tampoco es un hombre suficientemente prudente para mantener una posición de, digamos, de acuerdo y negociación. Esto desde el punto de vista internacional genera una incertidumbre muy compleja de cómo se acercan las posiciones para negociar, qué es lo que se puede mediar. Y esto en un contexto importante, que es el contexto del Egipto de Al-Sisi, que es un Egipto contemporáneo que ha dado un golpe de Estado contra los hermanos musulmanes, apoyado por Arabia Saudita, y que en este caso Egipto, que siempre había sido un negociador y un mediador imprescindible, está absolutamente distante, con posición de observador hasta las últimas horas del día de hoy, sin tomar una posición clara de mediación. Pues ha abierto el punto, el paso. Ha abierto el paso, porque si no queda Franja de Gaza completamente... como una situación humanitaria, sí. Pero de ahí a la negociación y a la mediación no lo ha asumido. Bueno, nos vamos a una primera pausa. Cuando volvamos, comenzamos a contestar las decenas de preguntas que tenemos aquí. Ya volvemos con más de Numeral Sin Protección en Medio Oriente. Canal Capital. Somos el canal de la paz y los derechos humanos. Somos la televisión más humana. Ya regresamos con Hashtag Internacional. Opine. Canal Capital es un espacio alternativo. Construya. Pronto repiten algo. Critique. Para eso está el defensor del televidente, para que conversemos sobre todos los temas que a usted le interesen. Contáctenos en defensor@canalcapital.gov.co y conéctese con nosotros. Canal Capital, televisión más humana. Canal Capital, televisión más humana. Canal Capital transmite en directo este sábado 19 de julio desde el Teatro Jorge Eliezer Gaitán a las 8 de la noche. Ana Torroja, exintegrante del grupo Mecano y parte de la memoria musical latinoamericana. Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Hashtag Internacional. No solo hacemos televisión, promovemos y defendemos los derechos humanos. Trabajamos por una cultura de paz. Canal Capital, televisión más humana. Bueno, seguimos en Hashtag Internacional hablando de la situación en la Franja de Gaza con el hashtag numeral sin protección en Medio Oriente. Alexander, usted quería hablar del tema del círculo vicioso. Quería retomar lo que tú planteas, me parece fundamental. ¿Cómo romper ese círculo vicioso? Pedro Urieger en Argentina, en un especial de estos días, él es un académico muy respetado, él mencionaba algo que me parece fundamental, no perder de vista nunca. Se trata de una situación de ocupado y de ocupante, una situación de ocupación. El círculo vicioso se rompe en el momento en que la ocupación termine. En el momento en el que la ocupación termine, cada quien tiene que vivir, obviamente, dentro de su espacio y tendría que ir dentro de su espacio sin mayor dificultad. La dificultad es lograr justamente que esa ocupación finalice, en primer lugar. En segundo lugar, no hay que perder de vista que se trata, como mencionaba, una situación de ocupante y ocupado, y en consecuencia no se puede caer en un error que frecuentemente se cae de asimilar o de poner en un estado simétrico al ocupante con el ocupado. De ninguna manera se puede mirar ni en sentido político, ni en sentido de responsabilidad, y mucho menos en sentido militar, y aquí estamos hablando de una desproporción militar y estamos hablando con claridad de un genocidio. Alexander, una de las preguntas que, digamos que uno de los comentarios que llegan aquí es,
Ok, el punto de partida es la ocupación para interpretar este conflicto. Pero del lado de Israel, la posición es cómo se garantiza la seguridad de este Estado. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cómo se garantiza la seguridad entonces de Israel? Mire, la ocupación es un eufemismo que utilizan para mencionar cosas que no son. Israel desocupó, ya están hablando, desocupó Gaza en el 2005. ¿Para dónde completo? llegó? Yo le voy a hablar, Mostremos otra vez el mapa, está bloqueado. No, momentico, el bloqueo vino después. Es que a veces hay que ver cuándo vienen las cosas y ponerlas en su contexto histórico. En el 2005, Israel se retiró completamente de Gaza, desmanteló asentamientos, le dijo a la autoridad palestina, comiencen a construir su Estado. Ahí tienen ese terreno, está desocupado, ahí no hay ocupación. ¿Y qué pasó? Jamás se tomó el poder, comenzaron los cohetes, entonces este ente que tenía que constituirse en un primer paso de un Estado palestino independiente al lado de Israel, se convierte en una plataforma de terrorismo hacia el Estado judío. Entonces ahí, cuando se desocupó, se volvió un ente terrorista, pues Israel tiene que pensar qué va a pasar y asegurar su seguridad. Más en un Medio Oriente, como mencionaba Carlos Patiño, con el ISIS ya llegando por ahí cerca, de que Israel necesita la garantía de su seguridad antes de evacuar más territorios para que pase en esos territorios lo mismo que pasó con Gaza. Marcos, no engaña a la audiencia. Los colonos de Gaza los llevó Israel para Cisjordania, es pasar dinero de un bolsillo al otro. Y por otro lado, el bloqueo que mantiene sobre tierra, mar y aire hace que la ocupación continúe. El bloqueo vino en el 2007 cuando Hamas tomó el poder. También lo está tomando, también está bloqueando Egipto. Y el bloqueo se está mostrando muy justificado. Si Hamas con el bloqueo logra traer los cohetes más sofisticados del arsenal iraní y sirio para atentar contra civiles en Israel, contra todas las ciudades en Israel en este momento están bajo fuego con cohetes sofisticados. ¿De qué bloqueo estamos hablando? ¿Por qué no hay refugios como ese que nos mostró ahorita la presentadora en Gaza? ¿Por qué la plata no la gastan en refugios y la gastan en cohetes sofisticados? Porque Israel no deja entrar cemento, Israel no deja entrar comida. Le hago una pregunta, si todas las fronteras de Israel, de Gaza las controla Israel y no deja entrar ni siquiera comida, hay una frontera que la controla Egipto, la frontera que controla Egipto. ¿Y por qué Egipto cerró la frontera? ¿Por qué Egipto le cerró la frontera? Por otro lado, la ocupación que usted decía no es ningún eufemismo. La ocupación es el núcleo del conflicto, no es ningún eufemismo ni es ninguna distracción. Sí, pero usted apoya las fronteras del 67, usted apoya la existencia del Estado de Israel en las fronteras del 67, ¿reconoce al Estado de Israel? ¿O la ocupación es el eufemismo que utiliza Hamas para referirse a todo? Desde el 88, la Autoridad Nacional Palestina reconoce a Israel. Le pregunto a usted, ¿Israel reconoce al Estado palestino? Claro que sí. ¿Cómo? En los acuerdos de Oslo, y usted está hablando del 88. Yo reconozco el Estado palestino. No engaña a la audiencia, Marco, no diga mentiras. No hay Estado palestino. Israel no lo reconoce, no diga mentiras. Todavía no hay Estado palestino. ¿Les parece si discutimos un poquito el tema regional? Rafat, usted es un experto en Irán. Aquí llega una pregunta, por ejemplo, de Nicolás Lara. ¿Irán está financiando a Hamas? Irán ha apoyado desde el punto de vista estratégico a Hamas, pero no hay ninguna prueba, no hay ningún dato de inteligencia certero que diga que haya enviado recursos a Hamas, tal y como lo hace con Hezbollah en el Líbano, que es una cosa bien distinta. Yo antes de responder a esa cuestión regional, quiero retomar el punto para redondear algunas cosas. En primer lugar, desde el año 2000 para acá, han habido más o menos 12 o 14 ceses del fuego o treguas que han sido violadas absolutamente todas por Israel. Y la actual operación de hoy en día cabe dentro de ese mismo contexto, dentro de esa misma explicación de lo que ha ocurrido en los últimos 14 o 15 años. Tal y como ocurrió con Plomo Fundido, tal y como ocurrió con la operación Pilar Defensivo y tal y como está ocurriendo hoy en día. Hay varias cosas que explican por qué Israel siempre es el que ha sido el Estado que ha provocado, el que ha roto los ceses del fuego, el que ha roto las treguas y el que ha violado con agresiones de Estado este tipo de acciones por parte de Hamas en Gaza o de Fatah en Cisjordania. Yo por lo menos voy a plantear 3 o 4, brevemente, para no tomarme mucho tiempo. La primera, no es casualidad que Israel haya emprendido este ataque bajo el pretexto del secuestro de los 3 jóvenes, el cual fue cierto. Yo no estoy negando que hubo secuestro, es un secuestro condenable, así como es condenable cualquier tipo de violencia terrorista, eso yo no tengo ninguna duda, pero siempre hay que recordar, Israel constantemente es el que provoca, Israel constantemente es el que agrede primero.
para obviamente buscar con la provocación una retaliación como la que lleva a cabo Hamas. Y no olvidemos, por otra parte, para hacer un paréntesis, que estamos hablando de Hamas, que tiene cohetes caseros que no superan los 70 kilómetros, quizás un poco más, frente a la 7ª potencia militar del mundo, que además es un estado nuclear. Los que cohetes ya no son caseros, Rafa, no. Son cohetes iraníes y sirios con claramente cohetes de todo tipo, desde los Grad hasta los Fire, no son caseros, son traídos a Gaza con el dinero de la población de Gaza, que en vez de construir sociedad e instituciones... Que no le queda más remedio que armarse para defenderse de la ocupación ilegal y violenta que lleva a cabo el Estado de Israel. Ahora, en todo caso, sí. ¿Cómo entran? No hay ningún, o sea, no tenemos acceso a ningún dato de inteligencia. De lo contrario, todo sería teoría de la conspiración bien barata. Pero hay hipótesis que indican que la mayor parte del armamento entra justamente por la frontera con Egipto. Okay. Tal cual, por los túneles. Muy bien. Entonces, el punto al que quiero llegar yo es que Israel siempre busca provocar para que en Gaza se provoque ese tipo de retaliaciones, de modo tal que Israel pueda mostrarle a la opinión pública que el agresor es el ocupado. Eso es parte siempre del discurso colonial. Es típico del discurso colonial a lo largo de toda la historia, sobre todo de la historia, en la historia moderna. No es casualidad, primer punto que quiero explicar, no es casualidad que esta operación de hoy haya sido producto de la unificación de febrero entre Hamas y Fatah. Israel le teme a un gobierno de unidad nacional. Israel le teme sobre todo a que surja una tercera intifada. Pero bueno, ¿pero esto no es el camino más directo, una tercera intifada? No se va a lograr en primer lugar porque básicamente las bases o los movimientos de base en Palestina están cooptados por Fatah, que tiene una posición muy cómoda. Ahora, quiero aclarar una cosa. Es cierto que el señor Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, es partidario del proceso de paz, al igual que Hamas. Hamas desde el año 2009-2010 más o menos ha dicho públicamente que quieren negociar con Israel la solución a partir de las dos fronteras. Esto de la constitución que nombraban por acá, de que quiere la destrucción del Estado de Israel y que quiere expulsarnos al mar, eso era parte de la retórica. De hecho, eso ya lo cambió. Y eso es lo que teme Israel. Israel no quiere, digamos, la paz. Segundo, este ataque que se da hoy en día también es producto del fracasado proceso de paz que estuvo auspiciado por el señor Kerry. Ustedes lo recordarán, que es un proceso de paz que siempre va a fracasar. Eso es algo que no tiene, que es muy predecible, pues. Israel siempre lleva a cabo este tipo de ataques una vez que se fracasan en los procesos de paz, básicamente para mostrarle la opinión, nuevamente, que el culpable del fracaso es Palestina y no Israel. Israel no quiere un proceso de paz, Israel no quiere un Estado palestino. Y esto, permíteme volver a un punto histórico. En 1897, cuando se da el primer Congreso de Basilea, que seguramente Marcos conoce, con el fundador del movimiento sionista, que es el movimiento que sigue sosteniendo el Estado de Israel, sostuvo un proyecto que es el que se quiere implementar todavía hoy. La expansión de las fronteras de Israel más allá de los territorios ocupados, sur del Líbano. Ok. Carlos, responde... Pero permítame terminar la idea. Me faltan 30 segundos. La idea. Muy bien, entonces cada vez que Israel tiene un grave problema de relaciones públicas, cada vez que Israel tiene una grave crisis interna o una grave crisis internacional bajo la presión de la comunidad internacional... La idea ya quedó clara, o sea, la idea quedó clara. Usted dice esto es una provocación para impedir, para culpar al otro e del fracaso del proceso de paz que no tiene Israel. Que la unidad palestina se fortalezca y pueda realmente demandar su Estado palestino. Pero Carlos, ¿qué agujero podría tener esa teoría? Iba a citar precisamente a dos israelíes, un escritor y un político que son Shlomo Ben-Ami y Amos Oz, y los dos han sido muy críticos de todo este proceso, digamos, de violencia, de fracaso, de procesos de paz, de enfrentamiento que ha ido permanentemente. Y Shlomo Ben-Ami todo el tiempo entre otras, puesto en duda esta, digamos, forma de explicarlo, de esta forma de actuar de Israel. Y lo que ha puesto en la escena es, hay un tema de fondo, que es el tema de la seguridad, y Shlomo Ben-Ami lo ha dicho con claridad. Israel está dispuesto a sacrificar territorio a cambio de una seguridad firme, que esté consciente y que sea de responsabilidad mutua. Ahora,
Y cito a Shlomo Ben-Ami, que en nuestro medio es poco conocido, pero es un político laborista muy importante de la izquierda israelí, secular, en una concepción laica de la sociedad, que está proponiendo hace tiempos y que tiene detrás y hace parte de un movimiento importante de israelíes que están en este proceso. Esto lo digo es porque hay un debate intelectual dentro de Israel que nosotros solemos, digamos, limitar, pensar que los judíos son un grupo de atacantes nomás. Sí. Y aquí hay un debate de fondo mucho más complejo. Es más, claro, la séptima potencia militar, pero es la única democracia real en sentido moderno que hay en Oriente Medio. Por favor, no. Carlos, pero una pregunta. La principal fuente de inseguridad de Israel es el propio Israel. Pero mi pregunta, o sea, si la fórmula del proceso de paz está clara, y está clara hace tantos años, hace más de una década o quizás más que está clara, o sea, está en las resoluciones de Naciones Unidas hace mucho tiempo y fue adoptada en el proceso de Oslo. Tierra por seguridad. Si la fórmula está clara, está dada ahí, ¿por qué no se puede sacar adelante el proceso de paz? Yo le voy a explicar por qué. Porque está clarísimo que mientras existe un movimiento como Hamas, que no tiene un discurso político con Israel y controla la Franja de Gaza, ¿cómo va uno a implementar un proceso de paz? La fórmula está clarísima. Un Estado palestino en Gaza y Cisjordania, con algunos cambios territoriales. Esa es la fórmula, se conoce hace mucho tiempo, pero ¿cómo se puede llegar a una fórmula si cuando Israel entrega Gaza y Gaza lo convierte en una plataforma de terrorismo, cómo se sabe que en Cisjordania no va a pasar lo mismo? Pero Israel no entregó Gaza, ese es parte del problema. Mira, cuando más cerca estuvo la paz fue cuando negoció Yitzhak Rabin con Arafat. Ahí Gaza no estaba controlada por Hamas, ahí no existía nada del contexto que Marco está planteando ahora. Ese fue el momento que más cercano estuvo la paz. ¿Quién mató la paz en ese momento? Un joven israelí se acercó a su propio primer ministro y le metió unos tiros en la cabeza. No, cuando entonces, más cerca estuvo de la paz es cuando decía el profesor Carlos Patiño, cuando Shlomo Ben-Ami en Camp David en el año 2000, Shlomo Ben-Ami, que también es asesor del proceso de paz en Colombia, estaba sentado ahí y se llegó muy cerca del acuerdo. Y al último momento, Arafat, no tiene nada que ver con Colombia, Marcos. Déjeme hablar. Usted me está, ya me está empezando a irrespetar con sus palabras. Déjeme hablar y usted habla tranquilo. El señor Shlomo Ben-Ami escribió las memorias de la reunión de Camp David en el año 2000. Se estuvo muy cerca. Arafat al último momento le dio miedo firmar la paz. No quiso ser él el que firmara la paz, porque no estaba en su concepción firmar la paz y aceptar la existencia del Estado de Israel. Eso fue en el año 2000. Y ahí vino la segunda intifada. Ahí vino la segunda intifada con los terroristas suicidas de Hamas. Bueno, le voy a pedir, tenemos que pasar a las preguntas. Estamos aquí inundados de preguntas y quiero, digamos, contestar algunas porque me parecen muy interesantes. Aquí, McGeorge Pérez pregunta una cosa que, ¿por qué la comunidad internacional está tan castrada frente a este tema? ¿Por qué no puede hacer nada? Frente a este y a todos. Frente a este y a todos. En primer lugar, el término comunidad internacional es también otro eufemismo. Bueno, vamos a hacer la pregunta entonces más específica. ¿Por qué Naciones Unidas no puede hacer nada? Naciones Unidas está amarrada en este momento porque carece, digamos, de una fortaleza que le permita acercarse a los dos bandos y establecer canales de comunicación y, sobre todo, una oferta a un lado y al otro que permita desmontar la acción israelí, pero a la vez que permita neutralizar las capacidades armadas de Hamas. Sobre todo, no tiene en este momento una capacidad de mostrarle a Hamas que debe crear una acción política concentrada que permita un acuerdo real y que permita fortalecer un gobierno de autoridad nacional palestina en el marco de una sociedad secular. El proceso de paz realmente no avanza porque existe un mediador deshonesto, es decir, Estados Unidos. Estados Unidos ha aportado en ayuda militar, ni siquiera en créditos, en ayuda militar a Israel en los últimos 60 años, $250 billones, es decir, 250.000 millones de dólares, y en promedio envió el año pasado 3.100 millones de dólares el gobierno Obama a Israel en ayuda militar, repito, no en créditos. Si uno compara el caso de Sudáfrica del año 1993, cuando se elimina el régimen de apartheid, básicamente este régimen ocurrió porque Estados Unidos, que era el principal patrocinador del régimen de apartheid en ese país, decidió retirarle el apoyo y decidió comenzar a presionar el régimen de apartheid en Sudáfrica hasta que se derrumbó. Bueno, se derrumbó por lo menos nominalmente. Así que la solución del conflicto palestino-israelí es... El conflicto palestino-israelí es el conflicto más fácil de solucionar en el mundo contemporáneo. En el mundo contemporáneo hay consenso desde hace más o menos 35 o 40 años, desde la resolución 242. Es decir, después de la guerra de 1967,
de que el conflicto palestino-israelí es el más fácil de solucionar. Lo que se llama comúnmente en Camp David el estatuto final, la negociación del estatuto final, o sea, los 4 puntos que ellos llaman complejos, que en realidad no son complejos. ¿Cuáles son? Fronteras, Jerusalén, las fronteras, refugiados. Jerusalén del Este, refugiados y bueno, y otro que se me escapa ahora. Refugiados, Jerusalén, sí. Fronteras. Y asentamientos. Y asentamientos, gracias. Asentamientos. Laura, usted recordará, o la audiencia, que en el año 2004, hace unas semanas, se cumplieron 10 años de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia con respecto al muro de la ignominia. Es decir, el muro que construyó Israel dentro de los territorios ocupados, que es otro eufemismo que usa la comunidad sionista en el mundo, que es un territorio en disputa, son territorios ocupados. Permíteme terminar la idea. El hecho es que la Corte Internacional de Justicia hace 10 años, en su opinión consultiva, para hablar del muro, para poder decir que el muro era ilegal, tuvo que tratar las cuestiones de fondo que habían detrás del muro. El muro era ilegal simplemente porque estaba construido sobre territorio ocupado. Y el derecho internacional, decía la Corte Internacional, el derecho internacional no permite la ocupación de territorios ni el traslado de población sobre territorio ocupado. Así que Gaza y Cisjordania son territorios ocupados. Así aparece en la literatura de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, digamos que el conflicto es muy fácil de resolver. El tal estatuto final es fácil. Lo único que falta es un mediador honesto, neutral, en este caso Estados Unidos, y que presione a Israel. Por ejemplo, si Estados Unidos deja de enviarle tanta ayuda militar, ¿con qué capacidad podría asesinar a Israel a tantos palestinos? Okay. No se trata de asesinar palestinos, se trata de que si Israel no lo que tuviera... está ocurriendo en Palestina es un genocidio. No genocidio. No respetemos la palabra genocidio para Ruanda, respetemos la palabra genocidio para lo que está pasando en Siria. Yo no veo en Siria más muertos 15.000 niños asesinados por las fuerzas de Assad. Yo no tengo ninguna duda que Bashar al-Assad es un criminal de guerra. En el 2003 no había muro, en el 2002 no había muro, en el 2001 no había muro. ¿Por qué se construyó el muro? Porque los terroristas suicidas estaban llegando a Vamos a pasar a otra pregunta a un televidente que quiere saber si hay una disputa por el agua, Alexander, si en la franja de... Si el tema del agua importa en la disputa en la franja. Creo que sí. Mira, solamente basta tomar un mapa. Y no solamente Cisjordania, sino Gaza, sino también Cisjordania. Vamos a poner el mapa en pantalla, por favor, Alexander. Si uno mira, a propósito de lo que Rafat planteaba, el trazado del muro en Cisjordania, el trazado del muro tiene varios objetivos. En primer lugar, permitir que Israel quede con el control de territorios de importancia estratégica militar. Como en Sudáfrica, bantustanización. El segundo objetivo es permitir que muchas de las colonias que son efectivamente ilegales a la luz del derecho internacional queden de facto del otro lado del muro. O sea, Israel pretende crear de facto una frontera. Pero el tercer objetivo es también que la mayoría de las fuentes de aguas subterráneas que están en las cuencas hídricas del lado oeste de Cisjordania queden del lado israelí. En este momento, del 100% del agua que hay debajo de Cisjordania, Israel toma el 85% y el 15% se lo revende a Palestina, siendo agua que está debajo de la misma Cisjordania. Y Marcos, son cifras del Ministerio del Interior israelí. El agua fácil, el problema del agua se resuelve con tecnología. Realmente no es un problema, porque hay plantas de desalinización gigantescas hoy en día que se pueden usar para desalinizar el agua del mar y solucionar el problema del agua, que lo tienen todos, lo tiene Israel, lo tienen estamos todos los países de la agua, región, Marcos. Tienen problema de agua, o sea que se soluciona con tecnología. Es que estamos hablando de robo de agua, eso no se soluciona poniendo plantas desalinizadoras, se soluciona cumpliendo el derecho internacional, siendo un Estado decente. Carlos, ¿le parece si nos quedan 5 minutos? Ya planteamos las dos posiciones sobre el agua, pero a mí me gustaría que discutiéramos la respuesta de América Latina a lo que está sucediendo hoy en Gaza. Temas de paz nos preguntó sobre la posición de Colombia. Les voy a leer el comunicado que acaba de sacar la Cancillería colombiana y discutimos, Carlos, Rafat, el tema de... El Ministerio de Relaciones Exteriores condena en los más fuertes términos los actos de violencia y terrorismo ocurridos contra el territorio israelí, afectando la vida e integridad de la población civil. Expresamos nuestras condolencias a las familias de los civiles ajenos al conflicto, víctimas de las acciones de retaliación israelíes. Colombia hace un llamado a las autoridades de Israel y de Palestina a poner fin a los enfrentamientos y retomar el diálogo. Carlos, ¿qué lectura tiene usted de este comunicado? Que es un comunicado demasiado simple, no mira la complejidad del fenómeno y del asunto, y creo que toma una posición muy directa a, digamos, justificar fuertemente, en este caso, la posición de Israel,
Y lo digo mostrando en el sentido en que la Cancillería debería tener una concepción mucho más compleja del fenómeno y saber que lo que se juega es una postura en la política internacional muy compleja, precisamente además cuando Colombia también está en medio, digamos, de una negociación y de una serie de condiciones que son difíciles de poner sobre la mesa. Creo que este comunicado deja mucho sinsabor de la perspectiva política internacional. Ustedes desde la Embajada de Palestina, ¿cómo leyeron este comunicado, Alexander? Bueno, normalmente Colombia y Palestina han tenido una hermandad, una cercanía política y humana. Hay una colonia palestina muy grande en Colombia. Nosotros agradecemos cualquier posición que tome Colombia y asumimos de hecho como la posición de un Estado soberano. Habrán otros puntos de vista, otros estados tendrán otras posiciones, pero igual nosotros no podemos intervenir entonces en los asuntos de Colombia. Sencillamente se toma nota de un comunicado y ya la discusión corre por cuenta de Colombia. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Es un comunicado bastante escueto. Hablar de acciones terroristas de Hamas y dejar de Israel, la palabra que aparece en el segundo párrafo me parece que era dejar las acciones de Hamas como una retaliación. ¿Cómo era? No, las acciones de retaliación israelíes, justamente, exacto, margen protector como acción de retaliación. Exacto, entonces en ese caso el Estado colombiano, bueno, la verdad yo no sé qué se puede esperar de la señora Holguín. La señora Holguín ha tenido una política exterior. Marcos, esto parece como, este comunicado, yo lo leí un poquito como el 7-1 de Alemania-Brasil. O sea, ha tomado una posición al lado de Israel, fuertemente al lado de Israel. Yo creo que cada país, de acuerdo a sus perspectivas, saca uno de estos comunicados. Pienso que un país que ha sufrido el terrorismo como Colombia, y lo ha sufrido por muchos años, entiende lo que es el terrorismo, pues entiende que la situación del terrorismo es inaceptable y por eso saca un comunicado que a mí no me parece que el comunicado sea tan 7-1. Es un comunicado que muestra lo que pasó. Israel fue víctima de unos ataques de Hamas y retalió, y hay civiles, está lamentable la muerte de civiles. ¿En qué ha sido diferente entonces? ¿En qué otro tipo de comunicados han salido desde otros lugares? Dos cosas antes de esto, Rafa. La primera, Marcos no quiero que lo interprete como un ataque personal, sencillamente es que comete tantas imprecisiones que lo motiva a uno a intervenirlo. Mire, el tema del terrorismo es un tema tremendamente etéreo, es un tema político y hay una tendencia suya a que la teleaudiencia confunda un conflicto interno como el colombiano con un conflicto internacional como el palestino. Listo, Alexander, nos toca... El terrorismo es terrorismo aquí, en Israel, en Ruanda y donde sea. ¿Es terrorismo lo de ahorita? Discúlpenme, nos toca entregar porque nos vamos en enlace con Teleantioquia, entonces me toca cortarlos. Discúlpenme, seguimos en otro programa. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todas las noches a las 9. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muchísimas gracias. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Canal Capital, somos el canal de la paz y los derechos humanos. Somos la televisión más humana. Muchachos, en Canal Capital les decimos gracias por tantas alegrías. Canal Capital, 2 años haciendo televisión más humana. No solo hacemos televisión, promovemos y defendemos los derechos humanos, trabajamos por una cultura de paz. Canal Capital, televisión más humana. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar.
tal? Y bienvenidos a Somos Mundiales. Hoy un día de descanso, esperando lo que será el partido del tercer y cuarto puesto entre Brasil y Holanda el próximo sábado y la final, por supuesto, de Argentina-Alemania. Partidos que se las traen. Obviamente todo el mundo está entusiasmado, aunque ya no tanto, ¿no? Ya obviamente con la salida de Colombia, más bien solo esperan que no pasen a James Rodríguez de los 6 goles. Hoy voy a empezar de una manera diferente porque quiero hacerle un reconocimiento. Se nos acaban los días, nos queda jueves, viernes y el 5, programa, 4, 3, el programa del Dios lunes. mío. Pero hoy un reconocimiento especial a José Giovanni. José ya le voy a Giovanni. decir, o les vamos a contar a los televidentes, Ya van a ver sin por qué. antes, bueno, sin olvidar saludarlos. Buenas noches a Sí, nuestros saludos televidentes primero, queridos. Uno de los televidentes de Somos Mundiales tuvo el detallazo de venirse hasta Teleantioquia a traer esto. Por favor, por favor. Muchísimas gracias, muy lindo, divino, vea, divinos los girasoles, para que me mató. Muy bonito, muy bonito. el Muchísimas detalle. gracias a José Giovanni, es un tuitero pues muy activo de Somos Mundiales, Que no está quiere con que se nosotros vaya de siempre, Medellín usted. imagínense, no, pues yo tampoco me quisiera ir, pero toca cumplir con el trabajo, No, entonces pero- pues bueno, igual ha pasado súper bien acá.